Amén. Dios les bendiga, mis amados. Voy a pedirles, vamos a la palabra, orando a Dios, pidiendo cuál era la palabra para este día. Yo mismo estoy aquí mismo diciéndole: Señor, ¿es seguro que esa es esa? Oré muchas veces, pedí al Señor confirmación y Dios me la ha dado. Amén. Por favor, acompáñame. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y mientras ustedes lo buscan o lo proyectan también, me encomiendo en oración también al Señor, unido a la fe de mi pastor y de ustedes. Amado Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y por la dirección de tu Espíritu, he estado orando, pidiéndote que tú me des una palabra como tú nos has enseñado, que el alimento lo sirves tú. No es lo que nosotros queramos decir, sino lo que tú quieres hablar a tu pueblo, porque tú conoces nuestra condición y nuestra necesidad. Y yo estoy aquí solamente con un vaso. Ayúdame a transmitirlo con el mismo espíritu con que fue inscrito, inspirado, y para lo que tiene que ser llevado a cabo, para edificar a tu iglesia, consolarnos, exhortarnos, avivarnos, fortalecernos. Me encomiendo en tus manos y a este pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso fuerte para Cristo. Amén. Voy a leer, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Pidiéndole al Señor cuál era el título o el mensaje, Él me puso que la primera porción que está en 4.13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Así para los que ponen los títulos allá atrás: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No, Dios no quiere que ignoremos acerca de los que duermen. Aquí en primera instancia vamos a ir deteniéndonos, como el Señor me está acostumbrando a hacerlo, en cada coma, en cada punto, y espero decir todo lo que el Señor me quiso comunicar para su pueblo. Aquí vemos que dice: tampoco queremos. Veo que hay una carta que está siendo escrita dedicada a la iglesia de Tesalónica, y veo que ese tampoco queremos viene primeramente del equipo pastoral, del apóstol Pablo con todo el equipo pastoral, preocupados por lo que estaba aconteciendo en medio de la iglesia de Tesalónica. Habían muerto algunos hermanos, había tristeza, parece que había cierta ignorancia en una comprensión clara de lo que acontece. Y entonces ahí está: tampoco queremos, o sea, que hay un interés de los ministros, como nuestros pastores de las naciones y en cada iglesia, que cada persona no ignore acerca de los que duermen. Y el lenguaje aquí es de los que duermen. Ojalá pueda determinarme con claridad en cada aspecto. Es bueno que nosotros como creyentes tengamos claridad en cada doctrina de la palabra, que nosotros entendamos, como lo he dicho anteriormente, en las realidades, en las verdades que son reales. Muchas veces al traer los pastores a las iglesias con una palabra, muchas veces salimos y solamente decimos: qué bonita palabra, qué bonita enseñanza, pero Dios me ha mostrado que son realidades.
son palpables, son alcanzables, son visibles. No podemos decir que solo fue un estudio bíblico, una bonita enseñanza. Es algo que es real, que es palpable, que es vivo, como su palabra, y Él es vivo. Amén. Así que debemos comprender una de tantas verdades. Y entonces vemos aquí que el apóstol Pablo estaba dando instrucciones de cómo vivir la fe. Y una de las cosas que dice, ustedes deben estar conscientes de algo, que algún día a ti y a mí nos va a llegar ese día. Nadie puede evitar ese día con la muerte. Hay una cita que todos tenemos. Pero hay el lenguaje que ellos emplean que no quiere que ignoren, y el lenguaje es acerca de los que duermen. Ya no solamente es morir, sino dormir. Y vamos a ir desarrollando poco a poquito el tema. Vamos también a Eclesiastés capítulo 7, si no mal recuerdo. Eclesiastés capítulo 7. Está después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 7, versículo 1 hasta el 4. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Amén. Voy a tratar de conectar el pensamiento. Volvemos otra vez, vamos a ir aquí y alternando con 1 Tesalonicenses. Dice que no queremos, hermanos, que ignoren a causa de los que duermen. Dice que no se entristezcan tampoco. Fíjese que no dice que no lloren. Fíjese que no dice que no hagan un luto. Dice que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y el primero quiero hacerlo de esta manera para poder aplicar bien. ¿Quién cree que se entristece? ¿Quién cree usted que es el que se entristece más cuando un familiar, sea papá, mamá, hijos o hermanos? ¿Quién cree ustedes, mis hermanos, que es el que se entristece más? ¿Qué usted podría pensar? Bueno, si en una familia dice, bueno, tal vez mi hijo es el que está más triste, o la esposa o el esposo. ¿Quién cree, hermanos, que experimenta más esa tristeza? ¿Quién usted cree que experimenta más ese dolor? ¿Podríamos hacerlo general? O dependiendo las circunstancias, el contexto, dependiendo cómo fue la persona, dependiendo la situación del accidente, si fue un accidente, si la persona era mayor, si convenía. Hay muchas cosas que el Señor me hizo ver aquí. Pero el Señor me hizo ver que nosotros todos debemos verlo desde el lente de Dios. Una de las cosas que el Señor me ha puesto en estos días es volver a leer el libro Para que Dios sea el todo en todos. Y es algo muy profundo que nosotros deberíamos ver desde ese lente todas las cosas, como el pastor lo explica ahí. Porque entonces vamos a poder ver desde las alturas todos los propósitos de Dios. Y entonces, el primero que se entristece o que le duele, ¿quién cree que sea entonces? Amén. ¿A quién crees que le duele entonces eso? ¿Quién fue el primero que experimentó la muerte? Vamos a entender algo para poder explicar esto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Está alineado a Génesis. Pero aquí el apóstol Pablo explica. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entra en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Empezamos diciendo que tampoco queremos, hermanos, acerca de los que duermen. Y nosotros debemos entender primeramente
para tener una comprensión general, porque a todos nos ha llegado ese día y nos va a llegar, todos en este tiempo más de pandemia y de estos últimos tiempos, nuestros familiares duermen. Tenemos que adoptar ese lenguaje con el pensamiento en la palabra, no que perdimos ni que mueren. Ahora el lenguaje del Nuevo Testamento es acerca de los que duermen y que están para siempre con el Señor. Todo eso es muy importante. Pero nosotros debemos entender la causa por qué una persona tiene que morir. Y el apóstol Pablo lo explica. Dice que por cuanto el pecado entró en el hombre, que Adán es la cabeza, dice la muerte pasó a todos los hombres. O sea que cuando habla de los hombres habla del género humano. Y entonces quiere decir que todos nosotros algún día vamos a morir. Mueren ricos, mueren pobres, morimos de viejos, de enfermedad, de accidentes, de cualquier cosa, pero a todos nos va a acontecer. Mueren niños por una malformación desde el vientre. No estoy hablando de aborto, estoy hablando de por alguna causa, por alguna malformación, por un accidente. Mueren los niños ahora hay cánceres aún en los niños, por enfermedades. Hay infinidad de cosas que nos acontecen y que por las cuales cada uno de nosotros un día, nosotros tenemos que enfrentar ese día. Pero no, por eso el apóstol Pablo dice aquí, no quiero que ignoren. O sea que nosotros debemos tener claridad de que un día nos va a llegar o nos ha llegado con los nuestros, o le va a llegar a alguno de nosotros. Y yo no sé, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tú me pones hoy esta palabra en este tiempo? Y creo que Dios también está hablando del tiempo de las oportunidades. Nosotros no sabemos si al salir de la puerta, que Dios en su soberanía sabe nuestros días. El libro de Job dice que Él tiene contados los días en su calendario, los tiempos, las edades de cada uno, y ha determinado los días nuestros, pero nosotros no sabemos si al salir de esa puerta algo puede acontecer personalmente en la familia o en toda la nación, como hemos visto hace poco unos temblores donde miles y miles de gentes han muerto. Si la gente se pregunta siempre, ¿dónde está Dios? ¿O por qué me aconteció a mí? Bueno, en primera instancia nosotros debemos ver que la causa primera por la cual el hombre muere es por la causa del pecado. Primeramente es porque el pecado entró y la muerte pasó a todos los hombres. Así que, así como hay gente que niega a Dios y quiere decir que la Biblia no es real, pero la muerte no es algo que tú tienes que creer, es algo que tú vives. Aunque seas un incrédulo y digas no creo en Dios, la muerte es algo que palpas con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus hijos. Aún en la creación, aún en los animales está operando eso. Y el primero entonces que le dolió. ¿Qué significa muerte? También muerte significa, ¿qué significa muerte? Separación, ausencia, pérdida. Aquí anoté algo, a ver si lo encuentro para ampliar un poquito más. Entonces muerte significa pérdida, separación, ausencia. Déjame ver si recuerdo para... nosotros desprendimiento, amputación, ausencia. Y el primero que experimentó eso, ¿quién fue el primero que experimentó eso? Dios lo experimentó con Adán. Dios fue el primero que experimentó esa ausencia del hombre y la mujer. Gracias, mi pastor. El primero que experimentó la ausencia de su hijo, de sus hijos, de eso fue Dios. Fíjense que cuando uno de nuestros familiares, hay que adoptar el lenguaje, duerme, pasa un desequilibrio, ¿verdad que es así? Las cosas no vuelven a ser las mismas. Ahora mismo, no por traerlo, pero estoy en la enseñanza y vivimos el mensaje. Mi esposa está en la presencia del Señor. Ahora mismo no ha sido mi vida la misma desde que ella pasó a la presencia del Señor. Como sé que en cada uno de los que nos están viendo y estamos aquí, después de que se fue papá, después que se fue mamá, después de que se fueron los hijos, o el familiar que se ha ido, esa persona ocupaba un lugar y cambió el curso
o la forma en que nosotros nos conducíamos. Pues pasó lo mismo en la creación, nunca volvió a ser lo mismo. El pecado trajo un desorden completamente en la creación. Lo que, haciendo referencia al libro de Para que Dios sea el todo en todos, esa parte, nada más esa parte de Adán, trastornó todo el universo, trajo caos, trajo desarmonía, y Dios entonces sufrió la ausencia de su hijo Adán. Dios como juez, Dios que es amor, pero Dios que es el juez, que tiene que hacer justicia en todo el universo para que el orden permanezca, tuvo que cumplir la palabra. Y si cuando Dios le dijo al hombre, el día que pecares ciertamente morirás, serás apartado completamente de mí. Claro, hay más implicaciones, como la muerte espiritual, donde ya el hombre no tenía la comunión completa con el Señor. Pero lo que quiero decir es que primeramente el que sufrió, el que experimentó ese dolor, fue Dios mismo, que tuvo que sacar al hombre del huerto y sufrió esa ausencia. Pero Dios mismo, Él, sabiendo que el hombre lo traicionaría, se rebelaría, pecaría, Él mismo dice la palabra que Jesús, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero que se ha manifestado en estos tiempos, el que más ha experimentado la muerte, porque dice aquí que Jesús murió y resucitó. Entonces dice que el que más ha experimentado el dolor, la Biblia dice que Jesús es el varón experimentado en quebranto. El que más ha experimentado, el que más le duele, el que más se puede identificar contigo cuando te llegue ese día, cuando te ha llegado ese día, es Dios mismo, porque dice que Él gustó la muerte por todos. Él mismo, antes de que el hombre saliera, Dios creara al hombre y sabía lo que iba a acontecer. Dios mismo dijo, un día yo también tengo que experimentar lo que el hombre experimenta, la muerte. Y mientras entonces estaba leyendo, el Señor me empezó a abrir luz. Nosotros siempre, cualquier situación que nos acontece, nosotros oramos, pero casi siempre oramos pensando en nuestro beneficio. Nosotros, aunque eso trae confianza en Dios, cuando nosotros oramos, creemos en una promesa o estamos en dificultad, siempre buscamos, pero siempre de una manera egoísta estamos buscando mi bienestar, pero pocas veces pensamos en Dios. Y hay algo que Dios me hacía mirar mientras yo leía. Vamos otra vez a Segunda de Tesalonicenses capítulo 4, y vamos en el versículo Primera de Tesalonicenses 1:17. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese que Dios mismo primero experimenta la separación, la ausencia de sus criaturas, de sus hijos. Los saca, hay una separación, hay un tiempo de espera, y en Dios surgió: ¿cuándo volverán nuevamente mis hijos? Mientras yo leía, saben que nosotros somos salvos en esperanza. Y fíjese que mientras nosotros leemos la palabra aquí, dice que no queremos que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Y cuáles son los otros? Está hablando de los incrédulos, que no tienen esperanza. Quiere decir que cuando uno de los creyentes, perdemos un familiar que duerme, es creyente y pasa a la presencia del Señor, nosotros no debemos entristecernos para decir que se acabó todo ahí. Todo lo contrario, ahora empieza y vuelve a su Señor. O sea que el más feliz, aunque se duele contigo, pasan las dos cosas en Dios. Dios se duele contigo, se entristece contigo. Pero el más feliz de que ahora regrese, ¿quién es entonces? Nosotros, el Padre. Nosotros siempre pensamos egoístamente en nosotros. No te lo lleves. Y Dios dice: no, dámelo. Fíjense, porque yo no estoy diciendo algo que no está en la palabra. Dice: y así estaremos para siempre con el Señor. Vamos a ir a otros pasajes donde el apóstol Pablo dice que mientras estamos en el cuerpo, dice que estamos ausentes del Señor. Pero dice, pero cuando estamos presentes en el Señor.
O sea que si nosotros pensamos egoístamente, si Señor no te lo lleves, y clamamos tantas promesas, y es verdad, porque tu afecto está normal, está bien, no quiere decir que Dios tú quiere que dices te lo envío, pero Dios quiere que pensemos en Él, como se nos ha enseñado y nos ha llevado en esta casa, que todo la motivación y la intención sea Él. Amén. Entonces nosotros debemos pensar que aunque nosotros vamos a en ese momento sentir la ausencia, el dolor, la amputación, el que va a ser más feliz al tenerlo ahora con Él, ¿quién cree que va a ser? El Padre, porque dice, que se fue, que lo saqué, Cristo ha hecho otra vez redención, ha hecho expiación, lo ha redimido, ahora vuelve otra vez a mí. El más feliz, por eso dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoren. Y ahí empieza a poner pautas, causas, motivos. Y la motivación principal que yo veo aquí dice, estará para siempre con el Señor. O sea que el más feliz en su corazón cuando una persona pasa a su presencia, dice, se efectuó la redención, fue efectiva la sangre de mi hijo, el sacrificio de mi hijo en este hombre y en esta mujer. Mi hijo vuelve a mí, mis hijos vuelven a mí. Y mientras yo leía también, veía que Jesús mismo murió y participó de lo mismo. Y el que menos ignora, porque ahí dice que no quiero que hermanos que ignores, pero el que menos ignora cómo te sientes y lo que se siente es Él. Porque nosotros podemos entristecernos, llorar, y está bien, vamos al rato avanzando, veremos que también hay un luto saludable y la Biblia enseña que nosotros debemos llorar a los nuestros. No dice que no lloremos, dice que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Pero lo que yo veo aquí es que el primero que siente, vuelvo a repetir, el que primero siente ese dolor y más que tú todavía es Él, porque el primero que lo experimentó fue Dios. El que menos lo ignora es Él. Así que volveremos a casa nuevamente. Esa persona que no está con nosotros ahora volvió a casa. El más feliz es Dios. Yo recuerdo que en los últimos días, cuando mi amada Elizabeth ya estaba en sus últimos momentos, el Señor me hizo mirar mi boda, y ella estaba escuchando, aunque ella su cuerpo no respondía, porque más adelante veremos que el cuerpo, ausentes del cuerpo nada más, porque el alma y el espíritu son eternos. El cuerpo nada más es el que dice la palabra que no obstante este cuerpo se va desgastando, va perdiendo su fuerza, su vitalidad por causa del pecado, porque la palabra de Dios que le dio a Adán tiene que cumplirse. Pero entonces yo recuerdo que Dios me hace ver la boda, y el momento de yo entregarla, de ya saber que era lo último, decía, Señor, un día tú me la entregaste a mí, tú me la prestaste a mí, tú me la diste a mí un tiempo para como mayordomo cuidarla, amarla, tomarla como esposa, darme hijos, cumplir el propósito. Y cuando yo sabía ya por el Espíritu que ya el Señor había determinado que estuviera mejor con ella, yo mismo se la entregué. Yo mismo le dije, Señor, así como tú me la trajiste en el altar, vi mi boda y cuando tú me la trajiste en el altar, ahora yo te la entrego también. Ahora, así como tú me la diste virgen, como pura, ahora yo también te la entrego también. Ahora le dije, ahora con el varón perfecto, ve con tu Padre, tu Creador, que Él te espera ahora. Y creo que eso es algo sano. Por eso el apóstol Pablo dice que no queremos que ignoren, que estará para siempre con el Señor. Por eso dice, ustedes no se entristezcan. ¿Qué es mejor? Que siga, en el caso de ella, por ejemplo, que estaba muy enferma, que siga viviendo y sufriendo, o que esté en la presencia del Señor? Que esté en la presencia del Señor. Porque los muertos, dice el libro de Eclesiastés, de este mundo ya nada saben. Dice, y nadie hay que los venga y les diga lo que está pasando. Pero sí dice que nosotros los que quedamos debemos poner atención. Y ahorita vamos a ir para allá. Pero Dios mismo ha experimentado en su corazón la separación del hombre, en quien puso su aliento y su imagen. Él fue el primero que experimentó. Y él mismo
Quiero a ver si puedo decir si esto es correcto, mi pastor. Usted que está aquí me ayuda, o los pastores están aquí. El mismo primero que se dio una esperanza. ¿Quién fue mismo que se dio una esperanza? A ver si lo puedo comunicar. Que se dio una esperanza. Si nosotros tenemos una esperanza, porque dice aquí la palabra que nosotros, dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, teniendo la esperanza de que como Jesús murió y resucitó, dice, nosotros estaremos con el Señor y seremos resucitados. Ahora, cuando el hombre muere, Dios mismo dice que se suscita. Dice que el cordero que fue inmolado, o sea, dice, se fue el hombre, pero él mismo le surgió Dios se dio una misma esperanza, ¿puedo decirlo así? Se dio una misma esperanza en enviar al cordero y dice, volverán mis hijos nuevamente. Por eso digo que tenemos que pensar desde el corazón de Dios. O sea, que no tenemos un Dios insensible, inconsciente, ajeno a lo que nos acontece, o que ignora o que está lejos. Todo lo contrario, Él mismo lo ha experimentado, Él mismo lo ha vivido en vida propia. Él mismo lo vivió en vida propia. ¿Y de qué manera? Nosotros pues, lloramos y a final de cuentas pues amamos a los nuestros, ¿verdad? Pero vivieron de alguna manera son pecadores y de alguna manera fallaron en algo. Pero sin embargo Jesús, el santo, el perfecto, que nunca pecó, de la manera que murió para tomar nuestra rebelión, nuestra ignominia, nuestro castigo, nuestra vergüenza. ¿A quién fue entonces el que ha experimentado con más dolor? Porque la Biblia dice que Él gustó por nosotros los dolores de la muerte. Él gustó por nosotros. Entonces estamos leyendo en Tesalonicenses, dice que nosotros no queremos que ignoren, que nosotros no se entristezcan. Así que Dios no ignora lo que hemos experimentado, porque lo ha experimentado en grado extremo, más que toda la humanidad. Él lo ha experimentado en grado extremo. Así que el primero que se entristece y llora contigo también es Dios. Vamos a Segunda de Corintios, si no mal estoy. Segunda de Corintios 5:8 primero. Segunda de Corintios 5:8. Vamos a leer desde el 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también ausentes o presentes serles agradables. El apóstol Pablo, hay en otra escritura donde él dice que estoy en estrecho. Dice, si estoy aquí, les predico a Cristo. Pero si me voy, dice, estoy presente al Señor. Filipenses 1. Si está la cita, vamos ahí, Filipenses 1. Yo lo anoté aquí, pero no lo encuentro ahora. Yo lo tengo, es Filipenses 1. Está en Filipenses 1. Vamos a leer desde el 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Dice aquí que Él está puesto en estrecho. Dice, tengo deseo de partir y estar con el Señor. ¿Cuántos tienen ese deseo de partir y estar con el Señor? Aquí decimos estar en un ambiente espiritual y de fe y expuesta a la palabra. Todos decimos que sí. Todos estamos dispuestos. Bien que sí, ¿verdad? Pero si salimos por ahí y vemos que viene un tren de frente de nosotros, o se está cayendo el puente, dice, sálvame, Señor. Y el Señor te dice, sí, te salvo y te lleva conmigo. Lo que voy a traer el pensamiento ahora, ese es el apóstol Pablo diciéndolo, pero yo veo a Dios diciendo cuando a nosotros nos está pasando algo.
estoy en estrecho, ¿te lo dejo o me lo traigo? Dios me dice, aplícame el pensamiento a mí. Pablo dice, porque Pablo asimiló el corazón de Dios, el pensamiento, el propósito de Dios, la meta de Dios. Imagínense, el apóstol Pablo dice, ¿me quedo o me voy? Si estoy aquí, es provecho para ustedes. Después aplicamos un poquito más ahí, pero ahora en esto. Y entonces dice, y si me voy con el Señor. Ahora pongamos en el pensamiento del Señor. Dice, ¿te lo dejo o me lo llevo? ¿Quién crees que va a ser más feliz? ¿Tú o yo? ¿Y quién crees que lo va a hacer más feliz? ¿Tú o yo? ¿Quién crees que va a ser más feliz, ese hombre o esa mujer o esos hijos? ¿No en mi presencia o aquí en esta tierra? En la presencia del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoren, así estaremos para siempre con el Señor. Y el más feliz, mis hermanos, nosotros nos hemos concentrado y usualmente cuando la persona no está, lloramos y cuestionamos a Dios, y aún mismo nosotros vienen pensamientos de culpabilidad, si hubiera pasado, por qué no hice. La gente experimenta luto y es terrible, pero y veo que pasa eso porque dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoren. O sea, el problema está en que nosotros ignoramos, y cuando nosotros vemos desde la perspectiva del Señor, entonces nosotros no caeremos en eso, porque cuando nosotros tenemos esa ausencia, viene eso, pensamientos de culpabilidad, ¿por qué no hice? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué le negué? La gente entra en depresión, se encierra, no quiere saber nada, incluso se quiere quitar la vida, cuestiona a Dios, dice, ¿por qué yo también quisiera irme? Ya no vale nada en esta vida. Pero es un pensamiento muy centrado en nosotros, y no está mal, porque estamos expresando el afecto y la necesidad, y Dios lo sabe. Por eso dije que el primero que se entristece y que conoce más que todos ese dolor es Dios mismo. Por eso vemos en el libro de Juan, cuando la muerte de Lázaro, Jesús mismo lloró también, aunque sabía que lo iba a resucitar, pero se identificó. El que más se identifica con vosotros es el Señor, mis amados. Créanme que en este tiempo yo he tenido paz, porque me he armado de este pensamiento en cuanto a la ausencia, que mi esposa está en la presencia del Señor. Tengo paz con eso. Simplemente cuando veo mi tarea y mis funciones que tengo que multiplicar, entonces digo, ¿por qué te la llevaste? Es de la única manera que me lamento. Digo, Señor, cuánta falta me hace. Claro, muchos hermanos me están ayudando, una familia preciosa que me está ayudando, pero no es lo mismo cuando tú tienes la persona ahí en tu casa con la confianza y tú sabes que no quieres ser gravoso a nadie tampoco. Pero pensemos, mis hermanos, desde el corazón de Dios, ¿quién es el más feliz? ¿Y quién haría más feliz entonces a esa persona? ¿Nosotros o el Señor? Y entonces, ¿por qué no se la soltamos? Como le dije, por el Espíritu yo lo hice en ese hospital. Yo mismo decía, ¿cómo estoy haciendo eso? Yo debo estar aquí clamando para que no, aunque lo hice de verdad. Pero a mí mientras pasaba esa situación, fíjese que mientras estaba pasando esa tribulación o situación, hubo dos cosas que me alentaron completamente, y fueron palabras de mi pastor Juan Radamés y del pastor Andrés. Aunque todos ustedes iban, oraban y pues en su buena fe decían, Dios la va a levantar, y mi esposa también preguntaba, ¿qué crees que Dios que va a hacer? ¿Qué tú piensas? Y yo le decía, mira, creo dos cosas: en el amor de Dios, porque Dios no hace nada indebido, y para Dios el matrimonio es algo, como hemos estado exponiendo, algo de tanta estima. Dios, si es amor, bueno, no lo va a hacer, ¿no? Así el primero, y sabe que estos niños necesitan a su mamá, que están chiquitos, entonces, pero Dios sigue siendo amor. Y creo en su poder, porque la condición que tú estás, su poder no tiene límites, Él lo puede hacer. Pero si su amor si lo hace en su amor, yo creo que es amor que también por algo lo está permitiendo. Y al final de cuentas, aunque yo no lo entienda, sigue siendo amor. Y una de las cosas, mientras estábamos ahí, mi pastor nos hizo una videollamada, y algo que dijo que fue contundente para mí. Al principio lo tomé yo como que no tiene mucha esperanza estas palabras, o como que no me alentó mucho, pero él dijo algo que me fortaleció y que me llevó al punto exacto. Él le dijo a Elizabeth, le dijo, a ver si encuentro las palabras exactas. Él le dijo, Dios espera de ustedes que vivan con dignidad su fe en este tiempo.
Y yo dije, wow, eso es verdad, porque en medio de nuestra dolor o tristeza o situación, nosotros queremos dar testimonio que nosotros estamos firmes, cual sea la decisión de nuestro Dios en nuestra vida. Y dije, sí es cierto, nosotros debemos vivir con dignidad. Y con dignidad voy a salir de hospital, y con dignidad voy a decir que no voy a, como los salmistas a veces decían, ¿dónde está tu Dios? Porque cuando no veían, la gente le cuestionaba, ¿y dónde está el Dios en quien tú sirves? Y mucha gente a veces dice, bueno, así, entonces ya no, ¿para qué ser cristiano si Dios no me funcionó? Como le dijo a la esposa de Job, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Bueno, ¿para qué lo quieres si te mata a los hijos, si te quita el dinero, si te quita la salud? Ahora maldícelo y muérete, yo me voy. Pero Dios espera que con dignidad nosotros vivamos. No importa lo que acontezca a los nuestros, que vivamos con dignidad. Y otra cosa que cuando mi pastor Andrés también me estaba por aquí en esos días, él también me llama y me dice, ¿y tú qué piensas? Y le decía, bueno, pues creo en el amor y en el poder de Dios. Hay un mensaje de nuestro pastor que se llama Sanos en la Fe, que dice que hay que creer más en el amor o en el poder de Dios. Y cuesta más tener fe en el amor de Dios que en el poder de Dios. Y yo le decía, bueno, creo que el amor de Dios no hace nada indebido. Así que cualquiera sea la decisión de Dios, Dios es amor. Y Dios es justo y Dios es bueno y es perfecto. Y el pastor Andrés me decía, saludos allá en Chile. Él me decía, Dios te enseñará a vivir sin ella. Y esas palabras fueron para mí poderosas. Dios te enseñará a vivir como cada uno de los que estamos aquí algunos de los nuestros duermen, sea papá, sea mamá, sean hijos, sean hermanos, sean nietos. Pero creo que Dios nos ha enseñado a vivir. Y entonces veo aquí el apóstol Pablo diciendo, consolados con estas palabras, porque entonces Dios tiene entonces esos dos deseos: ¿te lo dejo o me lo llevo? ¿Quién va a ser más feliz? ¿Y quién lo va a hacer más feliz o la va a hacer más feliz? ¿No soy yo el Señor, tu Dios? Por eso el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Estaremos, y nosotros también, porque dice, los que no tienen esperanza sabe que nunca jamás los volverán a ver. O sea, nosotros no debemos decirle adiós, debemos decir hasta pronto. Nos vemos pronto. Como dijo David cuando murió su hijo. Ustedes saben que él ayunó, oró mientras él estaba vivo para ver si Dios tenía misericordia, porque Dios puso una disciplina en él. ¿Qué dijo David? Cuando murió, hasta sus siervos se sorprendieron. Dijo, bueno, cuando estaba enfermo, dice, este hombre lloraba, ayunaba, no comía, estaba muerto ahí, no se atendía nada, dice, y ahora que le digamos que el niño murió, dice, wow, este hombre se va a matar. No dice así, pero interpreto que es lo que quisieron decir, este hombre se va a matar, ¿no? Y él, miren la actitud. ¿Qué hace él? Dice, bueno, dice, ya cuando yo estaba vivo hice lo que tenía que hacer. Ahora dice, él no puede venir a mí, pero yo un día volveré a él. O sea, tenía corazón de Dios, tenía percepción de Dios. Por eso nosotros no debemos entristecernos, no que no hagamos un luto. Eso no quiere decir la Biblia. La Biblia dice, vamos a ir ahorita allá, que hicieron, el primero que hizo y tenía la promesa de la resurrección. ¿A quién fue el primero que le hizo la promesa? Vamos a ir pensando en eso, segunda de Pedro, capítulo 4. Fíjense que a partir del Nuevo Testamento, ese lenguaje ya se hizo común en los apóstoles. Segunda de Pedro 3, capítulo 4. Fíjense que el mismo Jesús, cuando va a resucitar a Lázaro, le dicen los apóstoles, los discípulos, que son los apóstoles, dice, pero Lázaro ha muerto. Y él dice, no, duerme. Y ellos dicen, no, ha muerto. Y desde ahí se empieza a tomar el lenguaje duerme. Para Dios es duerme. ¿Cuántos de nosotros, después de un día, de una jornada tan grande de trabajo, cansancio, de estrés, de fatiga o de circunstancias que nos agobian, qué es lo mejor que podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que mejor nos cae? Después, y yo he platicado con uno de los siervos en estos días acerca de eso, y le decía, creo que en el caso de los ministros, que
desde el sábado aquí a las 6 de la mañana, los que vienen a la intercesión, y luego viene el domingo, o desde el jueves con los ensayos, luego el otro día usted mañana se levanta al trabajo, y luego viene el sábado, y luego viene el domingo, viajar de Poughkeepsie para allá, y el lunes al trabajo. Pero ya el domingo en la tarde usted lo que quiere es descansar. Y a veces después de todo ese ajetreo, ¿usted qué hace? Pasaron a veces 8, 9, 10 horas si le dio ese tiempo, y usted se abre los ojos y dice, wow, ¿qué fue lo mejor para usted? ¿Seguir viviendo parado o que haya dormido? Por eso el apóstol dice, hermano, no quiero acerca de los que duermen. ¿Qué es mejor entonces? Que estén viviendo, sufriendo los embates de esta vida, y aun cuando se van los nuestros, entonces sí los extrañamos y quisiéramos recompensar todo ese daño, lo que no hicimos, que cuando estaban aquí, dice, ¿cómo? Le pelea uno con ellos, los maltrata, dependiendo del esposo, la esposa, los hijos. Y después cuando se van dice, ¿valió la pena? ¿Valió la pena estar peleando? ¿Por qué no lo tengo aquí? Y entonces, ¿qué es mejor? Que duerma, ¿no? Después de que usted duerme, ¿qué siente? Esa recarga. Y pasó así. A veces son 8, 10 horas, o 7 horas, 5 horas las que haya podido dormir. Y usted, ¿cuántas gracias da a Dios porque amanece o pudo dormir ese tiempo? Dice, wow, me siento recargado. Siento otra vez la mente con claridad. Puedo ir otra vez a emprender el viaje. Puedo otra vez relacionarme con la esposa, con los hijos. Dependiendo el día que haya tenido usted. Lo podemos aplicar de muchas maneras, ¿no? O sea, a veces usted tuvo un día muy estreso, no se pudo ni comunicar, tuvo un problema con la misma esposa, con los mismos hijos, o con el trabajo, lo agobia, y lo que no quiere saber es de nada ni de nadie, lo que mejor que quiere es cerrar su puerta y acostarse, y eso es mejor que nada. Pues es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, es mejor que duerma, o no es así. Pero fíjese que, y ya en el Nuevo Testamento los apóstoles siempre adoptan ese lenguaje. Dice, no ignoren acerca de los que duermen. Segunda de Pedro 3, versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Que está hablando de los que se burlan de la venida del Señor. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces está diciendo que nuestros padres, ¿y a quién se refería Pedro acerca de los padres? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Jesús mismo dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, cuando le vienen a hacer la pregunta sobre la resurrección, y se refiere a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el mismo Abraham a quien Dios le hace la promesa, llevando a su hijo y mostrándole que iba a haber resurrección, él mismo hace duelo. Dice que cuando murió su esposa Sara, dice que también hizo duelo por ella, también la lloró. O sea que es sano llorar, es saludable llorar. Yo cuando hemos experimentado o experimenta, le digo, tienes que tener un luto saludable. Es importante. Hay gente que es muy loca, muy aparentemente espiritual, le dice, ¿por qué llorar? ¿Por qué entristecerse? Vamos a hacer. No, la Biblia enseña que Abraham lloró, dijo, compró la cueva de Macpela y dijo, ahora déjeme llorar a mi muerta. Los patriarcas lloraron a Isaac, a Jacob, a José, estaba viendo que por Moisés y por Aarón se usó los 30 días en Israel, 30 días, mis hermanos. O sea que no hay una contradicción en la palabra. El apóstol Pablo dice, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque a ellos, y si Dios me lo permite aplicarlo ahorita para alguien, para que ellos tengan esperanza. Los que no tienen esperanza son aquellos que no han puesto su fe en Jesús. No es que creen en Dios, porque dioses hay muchos. Cada religión tiene su Dios. Pero Jesús dijo, creer en Dios, creer también en mí. Yo soy la resurrección y la vida. No hay tal cosa como que creas en Dios sin aceptar a Jesucristo. Para tener la vida de resurrección, por eso dice que Jesús murió y resucitó. O sea, de la única manera que puedes tener esperanza y consolación eterna y volver a ver a los tuyos es cuando esa persona o cuando tú has aceptado a Jesús. Porque hay familias donde no lo sé exactamente todo, pero hay familias donde una persona se aceptó al Señor y otros no aceptaron al Señor. Entonces, esos que no aceptaron al Señor
no los van a poder ver en la presencia del Señor. La Biblia es clara, dice que una vez que la persona muere viene el juicio. Aceptaste a Cristo en la presencia del Señor. Jesús lo dijo, el que no cree en mí, dice que la condenación y la ira de Dios está sobre él. Y va al lugar de fuego donde el gusano nunca se apaga. O sea que el que sabe más que todo la separación y que la ha experimentado, porque Jesús la experimentó en la cruz por 6 horas, la total ausencia de Dios, el hombre, Dios mismo lo sabe, por eso envió a Jesús. Y aquel que no ha aceptado a Jesús, hoy es el año de las oportunidades y cada día es un día de salvación. Dios quiere que tú vengas a Él para que tengas una esperanza y no te entristezcas cuando te pase. Porque entonces aquí dice que nosotros no debemos entristecernos, porque le diremos hasta pronto, te veré pronto, porque esa persona, y yo también he creído en Cristo. Pero la persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón, aunque esté en la iglesia, hay gente que viene a la iglesia pero no tiene a Cristo en su corazón. Necesitas a Jesús en tu corazón. Necesitas la resurrección. ¿Qué es la resurrección? La resurrección está más allá de la vida de la existencia del hombre. No está hablando de vida eterna. La resurrección es la que vence la muerte. Amén. La resurrección, fíjese, Jesús dijo 2 cosas: yo soy la resurrección y la vida. Hay una diferencia entre esas 2 cosas. La resurrección es el poder que vence a la muerte. Eclesiastés dice que cuando venga ese día, nadie puede evitar esa cita con la muerte. Y para eso no hay tu dinero, tu fama, tu fortuna, tu capacidad, tu interés, tu estatus social. Nada de eso te va a evitar que la muerte no te lleve. Tú eres el magnate o el que tiene tantos millones. Tú eres el que fuiste el presidente de tal, el que lograste tal cosa, el que hiciste tal invento. Pecaste, me perteneces, la muerte. Y el único que tiene las llaves de la muerte, el poder de la muerte, la resurrección, es Jesucristo. Así que los primeros que hicieron ese luto saludable fue Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ir ahorita para allá, vamos otra vez a Eclesiastés, porque ahí empezamos. Déjenme ver el tiempo. Nos queda todavía 40 minutos. Eclesiastés, somos las 9:23, tenemos que estar aquí a las 10, ¿verdad? Hay que aprovechar bien el tiempo. Amén. Dice aquí, ¿dónde está? Eclesiastés capítulo 7. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Usted cree que es mejor el día de la muerte que el día de su nacimiento? ¿Qué es esto que piensa? Vuelvo a repetir, entonces ¿quiere morir? Hemos pensado entonces, yo me puse a pensar mucho en esto. Dije, Señor, ¿por qué tú me estás hablando a mí esto? Perdón, Andrés, me acordé de mi pastor Manolo, que él decía estoy listo, y él siempre lo decía, estoy listo, decía. Y dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿A cuántos funerales hemos asistido en este tiempo, mis hermanos? ¿O a cuántos no hemos asistido? ¿A cuántos funerales ha habido entre nosotros ahora? ¿Y a cuántos hemos asistido? ¿O a cuántos no hemos asistido? ¿Y por qué no hemos asistido? ¿Por miedo o temor? Y si asistí, dice aquí, entonces yo puse mi corazón. Vamos a leer otra vez. Dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. ¿Qué prefiere usted? ¿Que lo inventen a un barbecue? Donde hay sol, donde hay playa, donde usted se va a tirar ahí de panza y va a tomar su refresquito. O que le digan, vamos a la casa de luto. Dice que el que vive lo pondrá en su corazón. Pocas veces nosotros, aunque vamos a un funeral, salimos, puede ser que seamos pastores y vayamos y ministremos, salimos, sí, consolamos, abrazamos, estuvimos ahí. Pero ahora pusimos el corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Algún día les contaré todo el proceso que Dios me ha hecho pasar. A veces ustedes ven a los pastores aquí, pero Dios nos pasa por muchas cosas. Yo he pasado cuando llegué a esta nación pasé por un desierto.
completamente, por un desierto literal y por un desierto también, donde me quedé sin nada, no conocía a nadie. Después, a los 3 meses que yo llegué aquí, empecé a asistir a una iglesia, pero a esos 3 meses, o ese año completo, fue completamente desierto. Cerradas las puertas. No, tenía menos $50. Y como no había trabajo, no me querían dar trabajo, usted sabe, uno es emigrante y todas esas cosas. Bueno, dije, bueno, si no hay, cuando ya empecé a ir a la iglesia, dije, bueno, si no hay trabajo afuera y no hay comida adentro, bueno, hay paz espiritual. Hay pan espiritual y hay trabajo en la palabra. Y ahí me metió Dios en unos ayunos donde decía, bueno, no, que no, ya no hay dinero, bueno, pero hay comida aquí. Sí, y ahí genuinamente canté ese cántico que dice, Cristo, yo te amo. Y puedo decir que con vida que es mejor el pesar que la risa. Así que si tú estás pasando por una prueba, disfruta tu prueba. Amén. Disfrútala. No hay nada como cuando Dios te mete en una situación, porque ahí es cuando más ves a Dios. En estos días, mis hermanos, es cuando he visto más. Siempre lo he visto, pero hoy lo he visto hoy más que nunca, mis hermanos. Amén. Lo veo hasta en los cuervos, como dice que Dios en este tiempo ha usado a todo mundo para consolarme. O sea, y he disfrutado mi prueba. O sea, no hay otro tiempo como ese tan precioso, porque cuando viene la prosperidad, la bendición, pues todo está normal, todo está tranquilo, ¿verdad? Y adoramos a Dios, pero no es lo mismo cuando viene, Dios permite la aflicción, como oraba el pastor Luis hace unos momentos, cuando viene la aflicción, porque dice aquí que entonces, dice el rostro, dice aquí, la tristeza del rostro enmendará el corazón, sana el corazón. Dios te está dejando ver algo que tú no habías visto de ti, que falta lograr en ti. Y está diciendo aquí que cuando una persona muere, o en el lenguaje en este tiempo, cuando vas a la casa de luto, entonces dice, debes poner tu corazón ahí. Y sigue diciendo, el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Entonces dice que es mejor que tú vayas allá y que mires que allí termina el fin de todo hombre. Ahí terminó todo. Y deberíamos preguntarnos, ¿valió la pena pelear tanto con el esposo? ¿Valió la pena tanto pelear con la mujer? ¿Valió la pena tanto altercar, o los hijos con los padres, o los padres con los hijos, estar en enemistad, en pleito? ¿Valió la pena afanarme tanto en aquello que nunca logré, o que nunca se pudo, o que Dios no me mandó, que era imposible? ¿Valió la pena esforzarme en las cosas que no tienen sentido, no las cosas que tienen peso eterno, que son los propósitos de Dios? Pero valió la pena. Dios quiere que pongamos hoy nuestro corazón. Nosotros no sabemos lo que va a acontecer. Nos va a acontecer saliendo de esa puerta. Hoy que está ahí viendo el internet, no sabemos lo que va a acontecer. No podemos tener una seguridad. Tenemos seguridad de que Dios determinó nuestros días y nuestras horas, nuestros tiempos y todas nuestras vidas. Pero en sí nosotros, ojalá pudiéramos tener la oración para pedirle al Señor, avísame el día. Como le dijo a Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Y los apóstoles también. El apóstol Pedro dice, yo ya pronto voy a estar ausente del cuerpo. ¿Ves? Tenía claridad, voy a estar ausente del cuerpo. El apóstol Pablo dice, pronto, dice, me está preparada, dice, he guardado la fe, he acabado la carrera. Dice, me está preparada la corona. Ya el Señor me ha dicho que pronto volveré con Él. Fíjese, pronto volveré con Él. Y Él ya no rehusaba. O sea, hay que tener nosotros, no ignorar, porque la enseñanza es tampoco, hermanos, que ignoréis, que no ignoremos por qué causa una persona muere. Pero también que nosotros tenemos esperanza. Que nosotros, si alguno de nosotros faltara el día de mañana, dijéramos, lo volveré a ver. Lo volveré a ver. Así como vienen ahora nuestros pastores de España y para estar aquí por no sé cuántos días. Pero nosotros tenemos esperanza, ¿no? Lo volveremos a ver. Bueno, tal vez nos conectamos entonces por allá a Radio Vida TV, ¿verdad? Allá, y lo veremos ahí ministrando y lo volveremos a ver. Pues así nosotros diremos, lo volveremos a ver en la eternidad. Que Dios quiere consolar su corazón. Así, el que ha dormido en la presencia, está durmiendo. Y lo volverás a ver, mi hermano. Por eso Dios mismo que experimentó eso, por eso ahora podemos entender cómo Dios escribe el Apocalipsis. Dice, Dios enjugará toda lágrima. No habrá más llanto ni más dolor. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas.
Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, el que tiene las llaves del Hades. Nosotros tenemos una esperanza firme. Cristo se levantó de entre los muertos para asegurarnos que como Él se levantó, tendremos un cuerpo semejante al de su gloria, dice la palabra. Le amamos sin conocerle. Pero mientras sucede eso, dice aquí que nosotros debemos poner el corazón. Y mientras sucede eso, si nosotros entonces asistimos a un funeral o asistamos a un funeral, entonces pongamos el corazón y salgamos de ahí reflexionando. ¿Qué estoy haciendo? Vamos otra vez en 2 de Corintios, si no mal estoy, donde dice que nosotros, estando ausentes, procuramos serle agradables al Señor. Hay un mensaje también de nuestro pastor donde dice actuar por amor al honor, ¿verdad? Que habla de ese pasaje también, actuar por amor al honor, muy poderoso. Está en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, dice que estamos en el cuerpo, o sea que tu cuerpo, allá adentro habita un alma, un espíritu y un alma, y esos son eternos. O sea que usualmente esa persona, el cuerpo solamente, dice que este cuerpo no obstante se va desgastando. Ese cuerpo se tiene que desgastar. Nuestro cuerpo se va desgastando. La Biblia dice que la vida del hombre es como la flor del campo. El pastor Rafael ilustra... ¿Dónde está el pastor Rafael? Ahí está. Él ilustra que cuando cortamos una flor, ¿verdad? Dice que así el hombre, dice, cuando se corta una flor, dice, y la pones ahí en tu florero, dice que esa florecita cuando la cortan del capullo, la pones y por un momento tiene vida y florece. Pero a los pocos días va declinando, se va marchitando. Pues así es nuestro cuerpo también. Fuimos separados y Dios nos ha dado la promesa, pero no debemos ignorar que este cuerpo, a final de cuentas, va a perecer. Pero tú eres eterno. Alguien ilustraba diciendo: ¿usted se ha puesto un guante algún día? ¿Usted se ha puesto un guante algún día? Ya sea para lavar los trastes, por el frío, para trabajar. Pero usted no es el guante. Usted es lo que está dentro del guante. La mano, ¿verdad? O sea, usted le pone el guante, pero ese nomás en ese momento es el caparazón. Se desgasta y lo saca. Pero aquí está, eso es usted. Usted es eterno, vive, duerme. Así que cuando alguien está enfermo, diga: no, yo no estoy enfermo, mi cuerpo está enfermo. No niegue tampoco, que la fe no niega la realidad. Diga: no, mi cuerpo está enfermo. Jesús, cuando venían a decirle que lo sanara, le decía: ¿qué quieres que haga? Dice que estoy ciego. Él no le decía: no digas que no estás ciego, o no digas que no estás enfermo. No, él dice: ¿qué tienes? Estás enfermo. Ahora, bueno, la fe no niega la realidad. Y si había propósito y estaba en su voluntad, lo sanaba. Pero entonces, nuestro cuerpo, si se llega a enfermar, el cuerpo que está enfermo, tú no estás enfermo. ¿Verdad que es así? Entonces, no se enferme usted. Mentalmente, espiritualmente. Su cuerpo está enfermo, usted no está enfermo. Su cuerpo está incapacitado, usted no está incapacitado. Desde allí, vuelvo a repetir, cuando mi esposa estaba en el hospital, yo decía: yo quisiera estar en tu lugar. Y yo decía: si yo estuviera enfermo en esa cama, estuviera leyendo la Biblia, clamando ahí, orando, predicándole a estas enfermeras. Porque mi cuerpo está enfermo. No ignoro el dolor, sé que el dolor es duro, pero ahí, o sea, por eso disfrute su prueba. Su cuerpo está enfermo, usted no está enfermo. Leemos otra vez, dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ¿ves? Dice: quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí viene la otra parte. Dice que es mejor ir a la casa de luto, porque ahí termina la obra de todo hombre. Y entonces hay que poner el corazón para decir: ¿cuándo me va a tocar a mí?
¿Cuándo voy a ser el próximo? ¿Cuándo va a ser el próximo que van a venir a verle la cara ahí? Y decirle hasta pronto. Entonces, si pongo mi corazón ahí, dice que mientras estoy en este cuerpo, dice que voy a estar con Cristo, si es verdad, y Dios me va a hacer feliz y yo voy a estar feliz. Pero también dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí no está hablando de perdición, aclaro. Para aquellos que dicen, ves, te vas a perder. No, ahí no está hablando para los que han aceptado a Cristo. El trono blanco es para los que no han aceptado a Cristo, para que sean juzgados por sus obras. Sus propias obras los condenan. Nosotros, Cristo ha hecho una obra a favor de ti y mía para darte vida eterna. Pero dice que te va a pedir cuentas de la esposa que te dio, del esposo que te dio, de los hijos que te dio, del dinero que te dio, de la salud que te dio. Mayordomía. O sea, Dios va a pedir cuentas de tu mayordomía, del ministerio que te dio. ¿Cómo la administraste o escondiste el talento? Porque entonces va a decir, entra al gozo de tu Señor. Claro, va a ser feliz en la presencia, pero en cuanto a después a recompensa, nosotros debemos pensar. Por eso Pablo dice, no quiero que ignoren. O sea, no solamente piensen que yo me voy a morir, porque hay gente que dice, bueno, yo de todos modos me voy a morir. Pero ¿cómo te vas a morir? O sea, hay gente que no cuida su salud, es mala administradora con su salud, y toma o es diabético. Usualmente los cristianos solamente condenan al que fuma, al que toma o al que es drogadicto, pero también el azúcar, si eres diabético, es lo mismo. Es lo mismo. Si estás malo de la presión baja o alta, que es con la sal, si estás come sal, no puedes decir todo me voy a morir. Ok, pero ¿cómo te vas a morir? Yo tenía un primo que él quería morirse. Él no había aceptado a Cristo. Pero él comía como si quisiera morirse. Tenía diabetes y tomaba y comía, pero queriéndose morir. Él lo decía. Y yo cuando hablaba por teléfono le decía, mira, no te puedo negar la verdad ni la realidad. Un médico, cuando tú vas a un médico, te diagnostica. ¿Tiene cáncer? Tiene cáncer. Tiene que someterse al tratamiento. Allá de usted, si no le puedo dar un desenfrío y engañarlo. Entonces yo le decía, yo soy ministro del Evangelio y tengo que decirte que cuando tú cierras tus ojos vas a ver un mundo espiritual, de las tinieblas o de la luz. Y yo tengo que decirte que mientras estés aquí yo tengo la obligación de presentarte a Cristo. Y que tú tienes un buen mayordomo, porque aunque tú aceptas a Cristo y te vayas con Cristo, tú vas a dar cuenta de tu salud también. Y vas a dar cuenta de esa esposa que estás haciendo sufrir, de esos hijos que están haciendo sufrir. Por eso dice que no ignoren. Entonces va a la casa de luto y pon tu corazón ahí y sal. No solamente ay, pobre hermano, ya se quedó sin él, sino ahora tú también. Por eso dice el apóstol, no quiero que nosotros ignoréis, hermanos. Vamos a estar y Dios vas a ser feliz, Dios te va a hacer feliz, pero también te va a pedir cuentas. Entonces Dios quiere, como el pastor lo dijo hace rato, mientras él dijo hace rato, recordándolo, el año de las oportunidades, Dios nos está dando la oportunidad de nuestra mayordomía. Dios le dio, si lo aplicamos al ministerio, a cada uno le dio un don y un talento. Y sé que muchos como aquí, como en las naciones, no sé cómo estamos allá en España, pastor, que muchos que Dios los ha llamado y testimonio andan por allá, desanimados, descontrolados, desorientados. Usualmente cuando una persona, el familiar no está, pasa eso, se desorienta. Por eso el apóstol Pablo dice, no ignoréis, porque la mayoría de la gente se desorienta. ¿Y ahora qué? Pero aplicándolo aquí ahora dice que comparecemos ante el tribunal de Cristo. Y entonces le daremos cuenta al Señor de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. O sea, Dios, el más interesado en que vengas a Él es Dios. Pero también quiere que entres al gozo de tu Señor. También quiere que administres. Él nos dio una tarea. ¿Cuántos estamos esperando la venida del Señor? Ahí lo dice, todos. Ahora, ¿cómo la estamos esperando? ¿Estamos poniendo diligencia en lo que nos delegó? Digo estamos porque me estoy incluyendo. No le estoy diciendo estamos. Estamos poniendo diligencia. Cuando nosotros nos presentemos al Señor, ¿qué cuenta le vamos a dar de ese esposo, de esa esposa, de sus hijos, de esos nietos, de ese trabajo, de esa salud, de tu dinero? ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor?
Y mientras estamos aquí, entonces, ¿habrá valido la pena entonces pelear tanto? ¿Haber hecho tantas cosas que no tenían sentido? ¿Cuántos, si lo aplicamos, no sé, Dios me lo pone a aplicar, no porque yo lo quiera, insistencia en el matrimonio? Porque aunque sé que Dios está hablando, o como en otras administraciones, que también Dios da a través de los pastores de lo que nos está hablando, ¿valdrá la pena decir, dejo esto cuando sé que, no sé si acontece mañana algo en mi vida? Y Dios me preguntará, ¿y la esposa que te di? ¿Y los hijos que te dio? ¿Y el hermano que te di? Como le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y el ministerio que te di? ¿Y la obra que te di que hicieses? ¿Dónde está? Vemos una actitud correcta. Volvemos a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios los llamó a hacer una tarea, les da la promesa de la resurrección. Y nosotros vemos también, déjame ver si encuentro, yo tengo las notas aquí para más rápido. Génesis 53. Desde Génesis 50, desde el 50, vamos a leer desde el Génesis 49, 28 en adelante. Dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Este es Jacob, que sabe, que no ignora, que sabe que va a partir pronto. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Voy a ser reunido con mi pueblo. Fíjese, yo voy a ser reunido pronto con mi pueblo. Los apóstoles decían, pronto estaré con el Señor. Estoy ahora, dice el apóstol Pedro, estaré, dice, después ya ausente de este cuerpo y pasaré con el Señor. Pero mientras estoy aquí, tengo que hacer una obra. Yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Está haciendo referencia a su papá, que su papá pensó aún en los hijos. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, y ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Eted. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, fíjese, iba a morir, y antes dice que se preocupaba por dar una heredad, por dar mandamientos. Dice, a sus hijos encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Había un luto ahí, ¿verdad? Vamos a ver la muerte de José. Vaya a Génesis 50, 15. Para adelantar vamos más para abajo. Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. No ignora, ¿verdad? La enseñanza es, no quiero, hermanos, que ignores. José dice, yo voy a morir. Jacob dice, voy a ser reunido con mis padres. Seguridad de la promesa. Ellos tenían la misma promesa. Dice, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir a esta tierra de la que juró Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. A todos nos va a acontecer. Y si nos va a acontecer, ¿qué vamos a hacer antes de que nos acontezca? Déjenme ver si encuentro las citas anteriores. Estaba viendo que también Adán, el primer hombre que murió, también Abraham dice que vivió 930 años. Pero la enseñanza también aquí ahorita es, ¿qué hacemos entonces? Mientras estamos en el cuerpo entonces. No sé, quisiera
concretamente mirar lo que el corazón de Dios quiere decir hoy, yo mismo decía, Señor, esta palabra, pero si yo tengo los otros mensajes ya listos y puedo ya exponerlos, pero me vino así tan fuerte una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y dije, bueno, yo no soy el dueño del alimento, me someto a ti. Déjeme buscar, aquí. Vamos a Génesis 23, 1. Fue la vida de Sara 27 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Es sano que usted llore, es sano que yo llore. Sería insano que usted no llore. Debe llorar a la ausencia, la partida, la amputación. Es sano. Fíjese, el apóstol Pablo dice, no quiero que ignores, no quiero que se entristezcan. Pero no dice, no quiero que lloren, o no quiero que hagan luto. ¿Va que no dice así? Dice, no quiero que ignoren, llórenlos. Pero también hay un luto, hay un tiempo de luto, y tiene que ser saludable, sabiendo que si esa persona aceptó al Señor, está mejor con el Señor. Y que mientras yo me quedo aquí, entonces yo tengo una tarea que cumplir. Mientras pasaba el proceso también, mi esposa, cuando ella partió, me decía mi madre, estaba aquí, vino, y creo que ella me está viendo ahora, y ella me decía, bueno, tú estás solo aquí, yo no sé cómo tú vas a hacer, yo veo que los hermanos te apoyan mucho, pero tú tienes tu casa en México, tengo mi casa en México, es su casa también, cuando quieran ir para allá me dicen y pueden llegar. Y ella me decía, te recomiendo, ahí están tus hermanas, nosotros te podemos ayudar allá, tienes ahí un montón de manos. Y por un momento fui tentado a decir, bueno, que es lo más lógico y lo mejor, que está entre mi familia, que me ayude. Prácticamente no tengo aquí, familiarmente son mi familia en Cristo, y vale más la familia en Cristo. Y ellos también han aceptado a Cristo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que para lo más lógico es, bueno, me voy de donde soy, ya la gente me conoce allá, puedo tener inglés, busco una iglesia y puedo hasta tener un trabajo hasta mejor ahora, me voy para allá. Pero entonces me senté y dije, Señor, no puedo perder la dirección, no puedo confundirme, no puedo desorientarme. Y Dios me puso a meditar, yo te traje aquí. ¿Y dónde te puse? ¿Y qué te puse? Y te he apartado para mí. Entonces no te puedes desorientar, no te puedes ir, porque entonces sería desleal a la causa de mi Señor y a mi pastor y a los pastores y a todos ustedes que han estado conmigo. Porque Dios nos pedirá cuentas mientras estuvimos en el cuerpo, mientras estuvimos aquí. Y no me puedo ahora descarriar, mucho menos. Hay gente que por debilidad, por no tener claridad, he conocido de hermanos en la fe que no digo aquí personalmente, en otras iglesias donde se tiran al alcohol, se tiran a tomar, se alejan de la iglesia. Y entonces por eso el apóstol Pablo dice, no quiero que ignores. O sea, la causa, todos tenemos que acontecer, pero está mejor con el Señor. Y tú tienes una tarea para estar aquí mientras. Vamos a buscar la muerte y sepultura de Abraham. Génesis 25, 7. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Ahí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ahí hay algo más que aplicar, pero no ahora es la bendición. Algo pasó cuando murió Abraham. Entonces dice que Dios bendijo a Isaac. Hay otro mensaje que después ahí se está cocinando, porque entiendo que cuando un patriarca muere, cuando entonces viene una nueva generación, se desata una nueva cosa también. No voy a entrar ahí en ese tema ahora, pero sí se desatan nuevas cosas ahí. ¿Qué pasa cuando muere el padre, el patriarca? Principalmente, ya sea de una familia, de un ministerio,
ahí se desatan otras cosas. Por eso no podemos desorientarnos. Amén. Y dice entonces, volviendo aquí, entonces que nosotros debemos entender que a todos nos va a acontecer así. Le aconteció a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Aarón y cada uno de nosotros, mis hermanos. Un día, no sabemos cuándo, de enfermedad, de viejos, todos quisiéramos, lo ideal para todos es ver a nuestros nietos, encomendar allá que nuestros hijos estén, verlos que ellos ya están, se valen por su propia cuenta, que han aceptado al Señor, que están sirviendo a Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Pero solamente el día y la hora la sabe el Señor. Muchas veces nosotros estamos esperando escatológicamente y buscando si este es el anticristo, si este es el tiempo, si esta es la situación. Pero nosotros debemos, aunque no estoy diciendo que no debamos hacerlo, lo que estoy diciendo es que nosotros debemos asumir responsabilidad en el cuerpo y con el cuerpo, que es la iglesia, y con lo que Dios nos entregó. Vuelvo a repetir, la esposa, el esposo, los hijos, la familia, la salud. Todo eso aprovechemos, amemos a los que tenemos a nuestro lado, amemos a nuestros hermanos, amemos a nuestros pastores, disfrutemos de la vida en el sentido de la palabra del Señor. Amén. Fíjense que hay gente que quiere vivir, está hablando del impío, porque hay gente que quiere vivir, pero ¿para qué quiere vivir? Vamos a ver, vamos culminando. Y con esto creo que vamos a terminar. En el libro en los evangelios, en la muerte, cuando Jesús está siendo crucificado, ustedes saben que hay dos ladrones al lado de Jesús. Y mire que al lado de los dos ladrones en ese momento tienen una cita con Jesús. Algo que yo veo en la palabra, dice en el libro de Job, si no mal estoy, dice que antes de que el hombre perezca, Dios siempre le habla por sueño o por visiones. La misericordia de Dios siempre hasta el último minuto le da la oportunidad. Dios, Jesús en la cruz tenía una cita con los dos. Y esa cita era para que él estando ahí, decía que la gente decía, baje, que se baje, crucifícale. Y decía, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y te creemos. Y hubo una reacción, hubo una decisión que tomaron. Para bien o para mal. Para bien el que dijo, tú ni muriéndote, le dice de esquina a esquina el otro, tú ni muriéndote te arrepientes. Hay gente que se está muriendo y quiere vivir no para cumplir propósito, quiere vivir para seguir haciendo malo. Porque ese le decía, bájate y te creo, pero no le decía para arrepentirse él, sino para yo seguir haciendo mis tonterías. Porque era un malhechor. Yo no sé si era, hasta qué grado era, pero se crucificaban a los más terribles. Era, yo creo, rebelde contra la nación, era rebelde contra sus padres, era un ratero, pero Dios le estaba dando la oportunidad, porque los dos estaban igual. Porque dice, a la verdad nosotros, dice el otro, a la verdad nosotros, nuestros pecados nos alcanzaron y nos han traído hasta aquí y merecemos el castigo, pero este justo ningún mal ha hecho. Y Jesús estaba crucificado y ellos también. Y Dios espera así de los que no tienen esperanza porque no han recibido a Cristo, que así reciban al Señor con los brazos abiertos, rendidos. A la verdad nosotros hemos hecho lo malo, dice. Este justo no ha hecho nada malo. Ni aun así muriéndote, ¿te arrepientes? ¿Cuánta gente hoy se está muriendo y no se arrepiente? ¿Cuánta gente hoy está en los hospitales o se está muriendo y no se quiere arrepentir tampoco? Pero Dios le quiere dar una oportunidad porque hay una cita para contigo hoy. Si estás por el internet, estás en tu casa, hay una cita. Dios espera que así como esos dos rendidos, como el otro que estaba rendido, dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, recibiéndolo con los brazos abiertos. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no hay nada más hermoso que en esta vida tú hagas las paces con Cristo. No hay nada más hermoso que pueda hacer el ser humano que reconciliarse con su Dios, volver a su Creador, hacer feliz a su Creador, y como consecuencia será tu felicidad también. Y no hay nada más hermoso porque ese día te va a llegar y no puedes ignorarlo, no puedes quitarlo, no puedes ignorarlo, no vas a poder pelear con la muerte. Ya hay uno que peleó en el Calvario, en el Gólgota, Jesucristo, y la venció. Cantamos hoy, Él es el vencedor. Cantamos hoy, resucitó. Así que termino por esta parte del tiempo, nos ha avanzado.
Dios quiere darle una oportunidad a aquel que no está aceptado al Señor también, porque el Señor así me lo hizo ver. Los que no tienen esperanza son aquellos que nunca van a volver. Tal vez en tu familia hay quienes han aceptado a Cristo y tú no. Y dice ahí que los que no tienen esperanza es que no van a poder decir nos vemos pronto, te veré también, porque yo también tengo esa esperanza. Y de la única manera que tienes esa esperanza es aceptando a Jesucristo, que el que murió y resucitó por ti, para justificarte, para hacer una obra hermosa contigo. Lo más hermoso que puedes hacer en esta vida es aceptar a Jesús en tu corazón y caminar con Él por toda la eternidad. Lo más triste es la separación y la muerte eterna será cuando Jesús pronuncie esa palabra que dijo: apartados de mí, malditos, no los conozco, donde nunca más volverás a ver a tu Creador. Se cerrará la puerta, el tiempo dará la vuelta y todos los que le recibieron irán con Él. Y tú te quedarás allá en la eternidad sin Él, porque en sí la muerte es la separación entre Dios y su Creador. Esa es la muerte, la separación entre Dios y su Creador. Pero nosotros tenemos esperanza. Dios les bendiga.